El día de hoy estamos en el diplomado de delitos contra la administración pública, conocido también como delito de corrupción de funcionarios o delito de infracción del deber. Finalmente se le termina dando varias denominaciones a lo que viene a ser estos diplomados hoy en día, ¿no? Pero vamos a ir cifrando básicamente cómo van o de qué manera va consistiendo cada una de estas. O sea, cuando estamos ante un delito de corrupción de funcionarios, ante un delito de infracción del deber, o ante un delito contra la administración pública, resulta necesario poner en contexto de que cuando se habla, por ejemplo, del bien jurídico tutelado, el bien jurídico tutelado es la administración pública, específicamente la correcta administración pública que tiene que tener nuestro aparato estatal. Y esa correcta administración pública se va a ver a través, por ejemplo, de muchos factores que debemos tener a bien de señalar, ¿no? O sea, la correcta administración pública lo vemos cuando un funcionario o un servidor público realice su comportamiento de manera adecuada. Entonces, nuestro Código Penal lo que protege, por ejemplo, vienen a ser la correcta administración pública en el sentido del comportamiento que deben tener funcionarios y servidores públicos. Y no cualquier comportamiento, sino un comportamiento que tiene que ser adecuado de acuerdo a las normas e infranormas institucionales en un primer momento. Entonces, su comportamiento que realiza siempre tiene que estar sujeto a ley. Siempre, comportamiento sujeto a ley. Entonces, delitos contra la administración pública, por ende, se le estará realizando en esta primera denominación. Sin embargo, también se les suele conocer como delitos de corrupción de funcionarios. Y cuando hablamos de delito de corrupción de funcionarios, la situación varía un poco, porque en ese caso en particular lo que vamos a hablar es como atribución de una institución que viene a ser el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público va a tener atribuciones importantes durante el desarrollo de un proceso. El Ministerio Público va a tener facultades y en base a esas facultades que posee tiene que realizar actividades siempre de acorde a ley. ¿En qué sentido? De la siguiente manera, vamos a señalar, una persona que ingresa a trabajar dentro de la institución del Estado sabe que trabajar dentro del Estado es un trabajo de mucha responsabilidad. Y dentro de ese trabajo de mucha responsabilidad, vamos a ver que los llamados a tener que realizar un trabajo de acorde a ley son precisamente las personas que tienen una condición especial, es decir, funcionarios y servidores públicos. Son personas que tienen una condición especial, una condición cualificada, ¿correcto? Eso debemos tener en cuenta. Entonces, estos funcionarios públicos deben realizar un comportamiento siempre en base al cumplimiento de determinadas normas, de determinadas infranormas. Entonces, las fiscalías anticorrupción asumen competencia para ver precisamente este tipo de comportamientos. Y este tipo de comportamientos va a señalar que las fiscalías anticorrupción van a tener competencia para investigar los casos comprendidos entre los artículos 382 al 401. Tomemos nota en ese sentido, o sea, la competencia de las fiscalías anticorrupción será ver los casos comprendidos entre los artículos 382 al 401 de nuestro Código Penal. El artículo 382 nos habla de la primera figura del tipo penal de concusión y termina con el artículo 401 que nos empieza hablando de enriquecimiento ilícito del cargo. El enriquecimiento ilícito. Entonces, la atribución que le dan al Ministerio Público es investigar comportamientos a través de la teoría de infracción del deber. Sin embargo, va a existir comportamientos en ese campo de atribución de las fiscalías anticorrupción que van a ser necesariamente investigadas a través de la teoría del dominio del hecho. Dentro de ello, ¿qué observaremos? Por ejemplo, las investigaciones que están perpetradas en los delitos de cohecho activo genérico, y cualquiera de las modalidades del cohecho activo genérico, porque podemos ver el cohecho activo genérico en el ejercicio de la función policial, el cohecho activo genérico stricto sensu, entonces podríamos ver cualquiera de esos delitos de cohecho, y cuando analizamos al agente, el agente no requiere una condición especial, sino que cualquier persona puede ser autor de ese delito en concreto, ¿correcto? Por ejemplo, el tráfico de influencias de la misma manera, el que evocando influencias reales o simuladas
en ese caso en particular también nos permiten señalar de que es autor cualquier persona, no requiere una condición especial. Si nosotros partimos de ese análisis, vamos a ver que en los casos de investigaciones de las Fiscalías Anticorrupción, todos los delitos, a excepción de los 3 que he mencionado, se van a analizar a través de la teoría de infracción del deber. Pero esos 3 tipos penales que menciono, esos sí se analizarán a través de la teoría del dominio del hecho, pero por conexidad, ¿correcto? Es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces, estas fiscalías corporativas especializadas en delito de corrupción de funcionarios, si bien es cierto, tienen esa denominación existente, no olvidemos que también investigan a funcionarios y servidores públicos y también a particulares, a pesar que su denominación sea Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios, también investigarán a los servidores públicos. Entonces ahí, por ejemplo, nace de que en un momento se decía de que estas fiscalías deberían haberlo denominado como fiscalías especializadas contra la administración pública, ¿no? Por ser el bien jurídico tutelado en ese sentido. Sin embargo, por temas ya de nombre, la denominación que quedó es fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, y eso es lo que hasta la fecha lo conocemos como ese nombre, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esa situación, vamos a empezar a analizar luego esta teoría de infracción del deber. Y para analizar temas de teoría de infracción del deber, es importante empezar señalando las clases de autoría. Y nosotros vamos a ver que existirán análisis de autoría a través de la teoría del dominio del hecho y a través de la teoría de infracción del deber. O sea, veremos autoría a través de la teoría del dominio del hecho y a través de la teoría de infracción del deber. Por ejemplo, respecto a autoría, ¿qué podríamos señalar? Si uno empieza analizando la teoría del dominio del hecho, veremos que es autor en 3 situaciones. Por ejemplo, es autor aquella persona que tiene el movimiento corpóreo de la realización de un hecho delictivo. Cuando nos habla del delito de homicidio, el delito de hurto, el delito de robo, por ejemplo, ¿quién viene a ser autor? Primero, el que tiene el movimiento corpóreo de la realización de un hecho contrario a norma. Pero aparte de eso, cuando uno empieza a analizar estos tipos penales, nos empieza señalando él, ¿cierto? O sea, si uno ahorita, por ejemplo, tenemos nuestro código penal, nos empieza señalando él. ¿Y quién viene a ser él? Cualquier persona, no se requiere una especial calificación, una condición especial, no se requiere eso, sino que cualquier persona puede ser autor de un delito bajo el análisis de la teoría del dominio del hecho, ¿correcto? Ahí tendremos, por ejemplo, los autores materiales. Y el autor material es aquella persona que realiza un comportamiento contrario a norma. Ese es el autor material, una persona que realiza un comportamiento contrario a ley. Ese viene a ser el autor material, el que ejecuta esa acción, ¿correcto? Pero tendremos también a la persona que idea este comportamiento, a la persona que planifica. Y dentro de esa planificación tendremos a los autores intelectuales, a los que planifican, a los que saben el móvil del por qué realizan un hecho delictivo. Y también tendremos comportamientos en conjunto. Y estos comportamientos en conjunto serán los conocidos como coautoría. Entonces, bajo el análisis de la teoría del dominio del hecho, doctores, tendremos al autor intelectual, tendremos a los coautores y tendremos al autor material. ¿Y quién viene a ser a la gente? Cualquier persona. Cualquier persona comete los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, a excepción de tipos penales en específico, como puede ser el caso del feminicidio, porque en este tipo penal, ¿quién es el agente? El agente necesariamente es un varón, no puede ser una mujer que comete un delito de feminicidio, sino solamente tiene que ser un varón. Entonces, si analizamos teorías del dominio del derecho. Sin embargo, si nosotros empezamos a analizar teorías de infracción del deber, nos va a señalar de que solamente son autores aquellas personas que tienen una condición especial. ¿Y quiénes tienen una condición especial? ¿A quiénes podemos señalar que tienen condiciones especiales? Solamente tendrán condiciones especiales personas que se encuentran comprendidos en la carrera administrativa. Son los únicos que tienen condición especial. Y dentro de ello, ¿a quiénes encontraremos? A funcionarios y servidores públicos. A nadie más. O sea, funcionarios y servidores públicos son personas que tienen una condición especial. Nadie más. Y no importa
el régimen laboral que tengan estos funcionarios, estos servidores públicos, no importa, lo que interesa es que estos tengan esas características de ser funcionarios y servidores públicos comprendidos en la carrera administrativa, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, doctores, nosotros empezaremos analizando el siguiente aspecto. Cuando hablamos de ello, respecto a autoría, no vamos a encontrar al autor intelectual, al autor material o a los coautores, porque son comportamientos netamente personalísimos. Son comportamientos personalísimos. Tengamos en cuenta esa situación. No encontraremos, por ejemplo, a través del análisis de la teoría de infracción del deber, al coautor, al autor intelectual, a los coautores, no encontraremos porque cada uno de ellos realiza un comportamiento personalísimo, un comportamiento único. Entonces, solamente tendremos participación de autores. Así se trate, por ejemplo, de un proceso de licitación, un proceso de contratación, donde es el titular de la institución que designa a un comité de selección. Puede darse el caso que el titular de la institución es aquel que se ha interesado en determinada contratación, en determinado proceso de licitación. Puede darse esta situación, pero así sea esta persona que se ha interesado en este proceso de licitación, siendo el tercero, que ha tenido a bien de tener un comité de selección, a pesar de esa situación, no podrá señalarse de que, por ejemplo, el titular de la institución es el autor intelectual y los integrantes del comité de selección que otorgaron la buena pro son los autores materiales, porque en estos casos estaremos ante deberes personalísimos y los deberes personalísimos nos empieza señalando, por ejemplo, de que todos responderán en condición de autores, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, existen también, pues, en ese sentido, los tipos penales de encuentro, y dentro de ello vamos a encontrar, por ejemplo, el delito comprendido en el artículo 384, donde nos habla de la figura, por ejemplo, de colusión. Colusión es una figura de un tipo penal de encuentro. ¿Y por qué es de encuentro? Porque vamos a tener participación de intraneos y vamos a tener participación de extraneos. Por eso viene a ser los tipos penales de encuentro, como es el delito de colusión, por ejemplo. Entonces, verbo rector de un delito de colusión viene a ser la concertación, y la concertación no es otra cosa que el acuerdo de voluntades existente entre los extraneos y los intraneos, por ejemplo, en un proceso de licitación, en un proceso de contratación. Y en ese caso en particular, el intraneos puede ser un funcionario o un servidor público, es decir, persona que tenga una condición especial, pero los extraneos serán personas externas. Los extraneos no están comprendidos en la carrera administrativa, realizan el mismo comportamiento que los intraneos, es decir, la de concertarse, la de ponerse de acuerdo, pero jamás responderán como autores, sino su participación solo y solo sí se hará en condición de cómplice, por ejemplo. Solamente serán cómplices o en ocasiones solamente podrían ser instigadores, pero jamás serán autores de un delito contra la administración pública. Pero aparte de eso, nuestro derecho penal es más rígido porque nos habla de principios que se deben tener en cuenta y dentro de ellos se encuentran, por ejemplo, los principios de vinculación funcional y los principios de tipos penales funcionales, donde nos señala, por ejemplo, de que no cualquier persona también será autor de un delito de corrupción de funcionarios, sino solamente aquellos que tengan vinculación funcional. Por ejemplo, doctores. Para que se configure el delito de colusión, el delito de colusión tipificado en el artículo 384, tipo penal de encuentro, ya lo hemos señalado, pero solo y solo sí para la configuración de este delito en concreto, debemos tener el siguiente panorama, de que se tiene que dar en los procesos de contratación y adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. Así nos exige la norma. Es decir, solamente se tienen que dar para que se configure colusión en los procesos de licitación o contratación de bienes, obras o servicios o concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. Entonces, si se da un acuerdo que no esté dentro de un proceso de licitación, no estaríamos ante la existencia de un delito de colusión, porque no se da
bajo el tema del principio de vinculación funcional, este funcionario público no tendría vinculación en ese caso en particular, ¿correcto? Muy bien. Lo mismo sucede cuando empezamos analizando el tipo penal, por ejemplo, de aprovechamiento indebido del cargo, o conocido también como negociación incompatible. En ese caso en particular nos dice, el funcionario y servidor público que en razón de su cargo se interesa para sí o para otro, de manera directa, indirecta o por acto simulado. Ese interés se tiene que dar obligatoriamente en un contrato y en una operación. ¿Qué nos quiere decir eso? Si un interés del funcionario público será fuera de los contratos, será fuera de las operaciones, no estaremos nosotros ante un delito de aprovechamiento indebido del cargo, porque tiene que ser completo. Entonces, si no nos encontramos ante esas situaciones, ¿qué sucedería? ¿Estas personas no serán investigadas? ¿No habrá ninguna sanción? No, sino lo que se va a observar, por ejemplo, en estos casos en particular, es la siguiente situación, que nuestro mismo Estado busca hacer ante del control penal un control administrativo o disciplinario de las infracciones en el ámbito de los delitos funcionales. O sea, se tiene que hacer también ese análisis en concreto. Recordemos nosotros que a la fecha se tiene varios casos de presunto delito contra la administración pública, presunto delito de corrupción. Sin embargo, hay que recordar que todos estos casos se encuentran en investigación. Absolutamente todos los casos se encuentran en investigación. No se tiene todavía, por ejemplo, a la fecha, casos en concreto que estén formalizados o que se encuentren en etapa intermedia y muchísimo menos que se encuentren en juicio oral. Todos se encuentran en investigación. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Es posible que muchos de estas investigaciones van a ser archivadas al término de las diligencias preliminares y otras van a tener a bien de ser sobreseídas cuando ya el fiscal concluye la investigación preparatoria y va a tener la decisión de sobreseer. ¿Y esto por qué? Porque puede considerar que el hecho no constituye delito, o sea, no tiene repercusión de carácter penal, es un hecho atípico, no existen elementos de convicción suficientes para poder imputar a una persona como autor de un delito contra la administración pública. Entonces, no significa de que no va a tener ninguna sanción, quizás por los temas de la mínima intervención del derecho penal y del principio de lesividad, se tenga que ver estos casos a través de la vía administrativa. Y en ese sentido, se observará pues el análisis del derecho disciplinario, como nosotros podemos observar, y es que el derecho disciplinario, doctores, también tiene objetivos o tiene funciones. Por ejemplo, tres características que tiene el derecho disciplinario. El primero de ellos también es sancionador y correctivo. O sea, si un mal funcionario público, un mal servidor público están realizando comportamientos distintos a lo que se encuentra establecido en su reglamento de organización y funciones, antes de llegar al derecho penal, fácilmente el procedimiento administrativo disciplinario para poder corregir estos tipos de comportamientos es por naturaleza arreglado. ¿Por qué? ¿Por qué es por naturaleza arreglado? Porque cada institución del Estado tiene su propio reglamento de organización de funciones y también tiene el área encargada de disciplinar el comportamiento de funcionarios y servidores públicos. Cada institución tiene que tener sus vías administrativas sancionadoras cuando algunos funcionarios y servidores públicos de estas instituciones realizan comportamientos diferentes, comportamientos distintos. Otra característica, el proceso disciplinario es de naturaleza interna, a diferencia, por ejemplo, del derecho penal, ¿no? Que es externo, que es público, el derecho disciplinario es interno, pero también cumple esa finalidad. Entonces, el interrogante es, ¿cuál es el límite que separa, pues, el derecho disciplinario del derecho penal? El límite va a ser que en el derecho disciplinario no vamos a ver acciones de relevancia penal, sino son de carácter administrativo, disciplinario, que se van a corregir a través de esta vía. Pero si vemos otros comportamientos que colindan con actos de corrupción, por ejemplo, vemos concertaciones, intereses indebidos, apropiaciones, utilizaciones de caudales o efectos, cuando vemos comportamientos de solicitud, de recepción de montos dinerarios, de beneficios, entonces ahí no solamente se va a aplicar el derecho disciplinario, sino que obligatoriamente se tiene que aplicar también el derecho penal. ¿Correcto? Entonces, eso viene a ser el límite existente. ¿Y quiénes son las instituciones del Estado que van a participar? Vamos a ver, por ejemplo, que va a existir una participación de la Contraloría General de la República,
a través de los informes de control. También podemos tener al Ministerio Público como titular de la acción penal. Entonces, en autoría y participación queda claro que bajo el análisis de la teoría del dominio del hecho se ven tipos penales que no están relacionados a los temas de infracción del deber. Pero cuando vemos delitos contra la administración pública y empezamos a analizar teoría de infracción del deber, entonces ahí veremos que el comportamiento siempre se le va a atribuir a funcionarios y servidores públicos en ese caso en particular. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? De manera genérica, lo que se protege es el correcto funcionamiento de la administración pública, es decir, el correcto funcionamiento de los funcionarios y servidores públicos para con el Estado. ¿Quiénes son funcionarios y servidores públicos? Señalaremos que los funcionarios públicos, de conformidad con el artículo 425 del Código Penal, reitero nuevamente que en el caso de funcionarios públicos, de conformidad con el artículo 425, son aquellas personas que tienen poder de decisión y de delegación, y también podemos encontrar a los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 99, y ellos van a tener una categoría de ser altos funcionarios públicos. Por ejemplo, un caso de un alto funcionario público, el presidente de la República, el contralor de la República, el defensor del pueblo, ellos son los famosos altos funcionarios públicos, que dicho sea de paso, le designan conductor y movilidad en varias ocasiones para uso estrictamente personal. O sea, un día domingo o un día sábado tienes la movilidad y el conductor para su seguridad, ¿correcto? Tienen que comportarse estos funcionarios públicos en base también a lo siguiente que nosotros observamos en la diapositiva, en base a determinados principios. Y por ejemplo, dentro de ello podemos ver lo siguiente, el principio de objetividad, el principio de integridad, de neutralidad y de imparcialidad. Es decir, también tienen que comportarse en base a determinados principios. Y los principios son los principios de objetividad, los principios de integridad, neutralidad y los principios de imparcialidad. En base a esos principios también tiene que comportarse un funcionario público. ¿Quién es un servidor público? El servidor público es un subordinado del Estado. Un servidor público acata las órdenes de un jefe inmediato. Es una persona que brinde un servicio de utilidad a la institución del Estado y mucha atención, ojo, no puede tener doble remuneración. Algo muy importante, no puede tener doble remuneración. O sea, si tú trabajas para el Estado, tu objetivo no tiene que ser enriquecerte con los temas o dinerales del Estado, porque si quieres tener varios ingresos, mejor te dedicas a la actividad privada y seguramente en la actividad privada vas a tener mayores oportunidades de realizar varias cosas, ¿no? O sea, puedes tener negocios, restaurantes, tener tiendas, o sea, hacer varias cosas, ¿cierto? Pero para dentro de la actividad del Estado, no tiene que ser como objetivo enriquecerte, porque precisamente hay psicólogos y sociólogos que señalan lo siguiente, si eso va a ser el pensamiento, esto va a colindar con actos de corrupción. O sea, el pensamiento tiene que ser claro, siempre va a ser por mística institucional el trabajo en beneficio y en favor de la institución del Estado. Y los servidores públicos subordinados no pueden tener doble remuneración y tienen que regir su comportamiento en base a las normas, infranormas institucionales. Aparte de ello también, su comportamiento tiene que estar en base a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad, eficiencia a nivel institucional, ¿correcto? Dicho esto, rápidamente vamos a señalar algunos tipos penales a continuación, para luego mencionar otros. Por ejemplo, un primer tipo penal que nosotros vamos a analizar en esta tarde está relacionado al artículo 384, cuando nos habla del delito de colusión. Primer tipo penal que analizamos. El artículo 384 nos habla, y sobre todo cómo va a ingresar ahí los montos de reparatorios por parte de la Procuraduría Pública, porque van a ser montos más grandes. Entonces, por ejemplo, en el delito de colusión, artículo 384. Hay una división de este tipo penal. ¿Y cuál es la división del tipo penal? Que esta se puede dividir en los casos de colusión simple y lo podemos dividir en los casos de colusión agravada. En el delito del artículo 384, colusión simple o colusión agravada. ¿Estos cuándo se van a dar? Siempre se van a dar en los procesos de contratación.
en cualquiera de las etapas o modalidades de adquisición o contratación. ¿De qué? De bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. Esa es la colusión. Entonces, ¿qué situaciones se pueden observar? Los procesos de licitación. Por ende, que cuando uno empieza a analizar delitos de colusión o aprovechamiento indebido del cargo, por ahí peculado, pero básicamente colusión, siempre debemos tener conocimientos de la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Tengamos en cuenta, debemos tener necesariamente conocimiento de lo que viene a ser la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Obligatoriamente debemos tener conocimiento de ello, ¿correcto? Entonces, en ese caso en particular, este delito hace una división entre lo que viene a ser la colusión simple y la colusión agravada. Respecto a la colusión simple, cuando empezamos a analizar la tipicidad objetiva, veremos que el verbo rector será la concertación. Y en el caso de la colusión agravada, encontraremos la defraudación de carácter patrimonial. El primero es un tipo penal de peligro abstracto, correcto, pero en el caso de la colusión agravada es un tipo penal de peligro concreto. Reitero, el delito de colusión es un tipo penal de peligro abstracto y la colusión agravada es un tipo penal de peligro concreto. ¿Cuándo se diferencia uno del otro? Que para que el Ministerio Público se dé cuenta que nos encontramos ante un delito de colusión agravada, tiene que hacer una pericia valorativa, tiene que hacer una pericia contable. Sin pericia valorativa, sin pericia contable, de ninguna manera podría llegar a la conclusión que nos encontramos ante un caso de colusión agravada. Podría ser colusión simple. Necesitamos la pericia valorativa o la pericia contable para ver si ha existido una defraudación de carácter económica a la institución del Estado. Pero vayamos viendo algunas otras cuestiones. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva analizaremos el bien jurídico tutelado. ¿Se recuerdan ustedes que yo estaba señalando que de manera genérica, lo que se protege en los delitos contra la administración pública es el correcto funcionamiento precisamente de esta administración? Sin embargo, cada uno de estos tipos penales en específicos tienen bienes jurídicos protegidos. Cada uno de estos bienes tienen bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, en el caso de colusión, ¿qué se protege? Se protege lo que viene a ser la economía, la naturaleza económica del Estado. Eso es lo que se busca proteger en un delito de colusión, en un tipo penal de encuentro. Entonces, se protege el patrimonio del Estado, ello en virtud a la tutela de la contratación administrativa u otros modos de contratación que se pueden dar. Estas pueden ser de naturaleza civil, laboral, comercial, etcétera, pero siempre tiene que tener naturaleza económica, sin lugar a dudas. ¿Quiénes son los sujetos activos del delito de colusión? Un sujeto activo del delito de colusión será siempre funcionario y servidores públicos, pero que tenga vinculación funcional. No nos olvidemos, en un delito de colusión será autor el funcionario y servidor público, pero que tenga necesariamente vinculación funcional. Es decir, en este caso en concreto, que participe en los procesos de contratación o adquisición. En cualquiera de las etapas de los procesos de contratación o adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. Ellos serán los sujetos activos. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Será el Estado, organismo del Estado o entidad de nuestra institución, del Estado. Ellos son los sujetos pasivos, ¿correcto? Entonces, acá, por ejemplo, podemos observar en esta diapositiva. Sujeto activo igual a poder de decisión. Sujeto activo es igual al poder de decisión. Porque claro, esta persona que tiene esa condición especial, personas que tienen esa condición cualificada, participan en los procesos de licitación, pero decidiendo, por ejemplo, participan en los procesos de licitación siempre con esas características decisorias que es lo que se va a hacer. El área usuaria encargada del estudio de mercado, de la solicitud, por ejemplo, tiene decisiones en qué es lo que está pidiendo. Como área usuaria, tiene un poder de decisión. Cuando hablamos de los comités de selección, de la misma manera, un comité de selección
es el que decide qué hacer en un proceso de licitación. Entonces, ¿tendrá poder de decisión? Por supuesto que sí. Hay poder de decisión por parte también del comité de selección, el titular de la institución que firma un contrato. Un contrato, por ejemplo, con la empresa privada o un particular, ¿tendrá decisión o no tiene decisión? Por supuesto que sí, que también tiene decisión en este caso en particular. Entonces, su poder de decisión se da siempre, sin embargo, solamente en los contratos, en los suministros, en las licitaciones, concursos de precios, subastas, en representación y en favor del Estado. Solamente ahí. Es decir, si vemos que alguien se colude, pero no se colude en estos procesos de contratación, de adquisición de bienes, obras o servicios o cualquier otra operación a cargo del Estado, no estaremos hablando de colusión stricto sensu. ¿Y quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el sujeto vulnerado? El sujeto pasivo será el Estado, un organismo del Estado o una institución del Estado. Ellos vienen a ser los sujetos pasivos. Tipicidad objetiva de este tipo penal, es decir, verbos rectores del delito de colusión. Vamos a ver que este tipo penal tiene dos verbos rectores. El primero de ellos, en el caso de la colusión simple, el verbo rector viene a ser la concertación. Y en el caso de la colusión agravada, el verbo rector viene a ser la defraudación patrimonial. Reitero nuevamente, en el caso de la colusión simple, el verbo rector viene a ser la concertación y en el caso de la colusión agravada, el verbo rector viene a ser la defraudación con contenido obviamente patrimonial. ¿Cuál es el comportamiento? La concertación, el acuerdo de voluntades es el comportamiento típico, el comportamiento contrario a norma. ¿Qué nos señala en ese sentido sobre la concertación la Corte Suprema? La resolución número 1842-2010 de la Corte Suprema, por ejemplo, menciona que este tipo de concertación tiene que tener una naturaleza clandestina y la concertación no es otra cosa que el acuerdo de voluntades existente con la finalidad de defraudar al Estado en un proceso de licitación, en un proceso de contratación. ¿Cuándo se consuma este tipo penal? Se consume el delito de colusión, en el caso del simple, con la sola concertación, y en el caso de la colusión agravada, con la existencia de una defraudación de carácter patrimonial. Pero, ¿qué entendemos, pues, por este significado de lo que viene a ser defraudación? ¿Qué se entiende cuando hablamos de defraudación? En ese sentido, yo voy a citar, por ejemplo, al profesor Fidel Rojas Vargas. ¿Qué nos dice el profesor Fidel Rojas Vargas en este caso en particular? Que la defraudación viene a ser el resultado del quebrantamiento de roles especiales asumido por los sujetos vinculados. El quebrantamiento de roles especiales, porque no olvidemos que un funcionario y servidor público obligatoriamente tiene que comportarse en base a las normas e infranormas institucionales. De carácter obligatorio tiene que comportarse en base a las normas e infranormas institucionales. No nos olvidemos esa situación existente. Entonces, vamos a ver que cuando existe esa defraudación, no solamente existe un quebrantamiento de los roles de los sujetos cualificados, sino también existe una violación de la confianza depositada por el Estado, por la sociedad en estas personas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en ese sentido, podemos observar el doble sentido que tiene la defraudación. La defraudación, por un lado, es el incumplimiento de las funciones, que es en el caso de la colusión simple, y por el otro lado podemos hablar de la defraudación patrimonial al Estado, y en este caso necesariamente hay un perjuicio de carácter económico. Siempre hay un interrogante que se suele dar en estos delitos. Por ejemplo, ¿cuál es el interrogante que uno puede encontrar? ¿Qué sucede si procesalmente se absuelve al extraneos? ¿Qué pasa si se absuelve al extraneos, por ejemplo? O sea, ¿podría darse esta situación? Si se absuelve al extraneos, ¿se podrá formular acusación por un delito de colusión? Si se absuelve al extraneos, ¿se sentenciará por un delito de colusión? ¿Qué nos señala la Corte Suprema o qué nos menciona a nosotros la jurisprudencia respecto a este tema? Nos empieza señalando que si se absuelve, por ejemplo, al extraneos, va a suceder lo que manifiesta la Sala Penal Permanente en la sentencia número 164-2011, Ayacucho.
dicho de paso Ayacucho, ¿correcto? Donde nos menciona, por ejemplo, a fojas 8 y 9, que si se da la existencia de la absolución de un extraneos, se desnaturaliza la esencia de este tipo penal, porque es un tipo penal de encuentro. Entonces, si obviamente se absuelve al extraneos, ya no podrían, ya no se debería emitir un requerimiento de acusación por el delito de colusión y mucho menos habría una sentencia por este delito. El otro tipo penal en concreto es el delito de negociación incompatible. Respecto al delito de negociación incompatible, también ocasiona perjuicios de carácter económico al Estado. ¿Cuál es la base legal, doctores, de este delito? ¿Cuál es la base legal del delito, por ejemplo, de negociación incompatible? El siguiente. La descripción del tipo penal nos dice el siguiente aspecto. El funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa, indirecta o por acto simulado, se interesa en provecho propio de tercero por cualquier contrato y operación en que intervenga en razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 6 años, y la inhabilitación de conformidad pues, con los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días multas. Eso nos dice. Ahora, hay una discrepancia, por ejemplo, incluso también por parte de la doctrina cuando hablamos del delito de negociación incompatible. ¿En qué sentido? De la siguiente forma. Hay personas que mencionan que es mal llamado delito de negociación incompatible, sino que solamente la denominación que le deberían dar es la de aprovechamiento indebido del cargo y no se debería llamar negociación incompatible, ¿no? Pero eso es posiciones que finalmente tienen. Lo que sí es cierto es cuando hacemos un análisis de tipicidad objetiva de este delito, vamos a tener que señalar el interés y vamos a tener que mencionar cuando hablamos de interés. Entonces, el verbo rector del tipo penal es el término interesar. ¿Y qué significa interesar? Significa tañer, concernir, incumplir, comprometer o importar algo. Finalmente, tú te interesas cuando algo te importa. Los intereses no son malos, dicho sea de paso, hay intereses que son muy buenos. O a usted, por ejemplo, o a nosotros en alguna ocasión nos ha sucedido que cuando estás trabajando dentro de una institución del Estado, no estás realizando un trabajo acorde, finalmente tus jefes superiores te pueden decir, ¿qué pasa contigo? Te falta interés. Tienes que interesarte en tu trabajo, que te importe tu trabajo, claro, porque es un interés positivo. Pero si tu interés no va a ser para tu trabajo, sino tu interés es personal, entonces estaremos hablando en ese caso en particular de intereses indebidos, de intereses negativos, de intereses que va en contra de los objetivos de una institución, por ejemplo. Pero no menciona que esos intereses indebidos se van a dar necesariamente, por ejemplo, de manera directa, indirecta o por acto simulado. Cuando hablamos del interés de manera directa, cuando el agente, cuando el funcionario o servidor público despliega la actividad administrativa, es decir, él tiene y realiza dentro de sus funciones los actos de administración. Entonces, si realiza los actos de administración, por ejemplo, obviamente es una persona que, por ejemplo, va a tener decisiones directas. Los integrantes del comité de selección, el área encargada de realizar contrataciones dentro de una institución, son áreas decisorias. Y aparte que son decisorias, son las que realizan los actos administrativos y por ende realizan estas contrataciones de manera directa. Pero tendremos también estas contrataciones o estos intereses indebidos de manera indirecta. Esa es otra situación, el interés indebido de manera indirecta. Esto se va a dar a través de terceros. Cuando el que se interesa, por ejemplo, es el titular de la institución en un contrato y en una operación, como este tercero no despliega la actividad administrativa, lo hará a través de un comité. Y será el comité el que realiza el comportamiento prohibido. Y tenemos otro tipo de interés, doctores, que son los intereses simulados. En este tipo de intereses simulados, lo que se busca es hacer creer a la población, por ejemplo, de que todo el proceso de licitación o contratación se está realizando de manera adecuada. O sea, se busca hacer creer de que todo el proceso o toda la actividad se realiza de manera adecuada. Sin embargo, esta es una falacia, porque lejos de que todo se realiza de manera adecuada,
lo que se está haciendo acá es hacer creer y luego a nivel de investigación uno termina dándose cuenta que se trata de empresas fachadas, por ejemplo, de empresas que más bien pertenecen y el titular es el mismo funcionario de la institución. Pero no olvidemos que estos intereses necesariamente se tienen que dar en los contratos y operaciones. Es decir, si no se da en un contrato, no se da en una operación, no estaríamos hablando nosotros de la figura, por ejemplo, de estos intereses indebidos. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, después de haber señalado este aspecto a continuación. Si vemos estos factores, doctores, que es necesario haber señalado en esta exposición, vamos a mencionar que estos comportamientos van a generar un daño al Estado. Y cuando existe un daño al Estado existente, tiene que haber también un concepto de reparación económica, un contexto de reparación de carácter civil también, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estos delitos contra la administración pública, los dos que yo he mencionado, el delito de colusión, por ejemplo, ocasiona gran perjuicio económicamente hablando al Estado. Gran perjuicio económicamente al Estado. Por ejemplo, si se va a realizar un proceso de contratación, hay 3 etapas en el proceso de contratación. Los actos preparatorios, el otorgamiento de la buena pro y la etapa de ejecución contractual. Reitero nuevamente, los actos preparatorios, el otorgamiento de la buena pro y la etapa de ejecución contractual, por ejemplo. Entonces vamos a tener esta situación. ¿Qué podríamos evidenciar ahí? Si hay un proceso de contratación para la adquisición de mascarillas, un proceso de contratación para la adquisición de geles, y finalmente estos se sobreevalúan, por ejemplo, de manera desmedida, entonces estaremos hablando un gran perjuicio de carácter económico que se puede ocasionar al Estado. Un perjuicio de carácter económico irreparable en muchas ocasiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque ya hay un pago que le han dado a esta empresa o a este particular que ha participado en un proceso de licitación, entonces un daño de carácter económico muy grande se le está ocasionando al Estado, sin lugar a dudas. Hay un gran daño de carácter económico. Si hablamos de los delitos de malversación de fondos, de la misma manera, si es que hay un monto dinerario de parte del Estado, por ejemplo, el Estado dota una partida presupuestaria a una institución para que esta partida presupuestaria lo utilice, pero lo utilice, por ejemplo, exclusivamente, reitero, lo utiliza exclusivamente, por ejemplo, para pago de personal, porque esto es el objetivo de esta partida presupuestal, pero lejos de pagar al personal, lo utiliza para hacer construcciones o cualquier otra actividad diferente, hay un daño de perjuicio económico. Y ahí tendremos que ver los temas de reparaciones existentes, de reparaciones civiles que se tienen que dar. O sea, un daño económico al Estado acarrea una reparación. Pero pongamos la siguiente situación. No solamente, doctores, son daños de carácter económico. O sea, no solamente visualizamos daños de carácter pecuniario, también se dan daños de carácter extrapatrimonial, daños de carácter que no se valoran a través de una pericia contable, no son afines a ver de señalarlos a través de una pericia contable o de una pericia valorativa, porque estos son más externos. Y incluso esto responde a un interrogante que yo a continuación lo voy a señalar. Cuando se pregunta, por ejemplo, a la población si realmente la población en la actualidad confía en la labor y en el trabajo que deben realizar los funcionarios y servidores públicos. Por ejemplo, si yo les preguntara, y a quienes están siguiéndonos a través de la transmisión en vivo, o a quienes, por ejemplo, se encuentran acá dentro de la plataforma Zoom, yo les haría la siguiente pregunta. Ustedes, con la mano al pecho, por ejemplo, ¿confían en el trabajo que despliegan nuestras autoridades? En pocas palabras, confían en los fiscales, confían en los jueces, confían en los gobernadores regionales, confían en los alcaldes. O sea, sinceramente, ¿ustedes confían en estos funcionarios y servidores públicos? Hace unos tiempos atrás hicimos un pequeño muestreo de esta situación y adivinen qué situación arrojó. La situación arrojó fue el siguiente, que la población no confía, pues.
O sea, no confía en quiénes, no confía en los funcionarios, no confía en los servidores públicos, no confía en las autoridades, en los regidores, en el presidente, en los ministros, o sea, no hay una confianza. ¿Y por qué no hay una confianza? Porque ya hay una imagen que se ha perdido. Entonces, la imagen se pierde por la ocasión de la existencia de un daño, y este daño es de carácter extrapatrimonial. O sea, el daño de imagen es invaluable. El daño de imagen no lo podemos ver a través de montos dinerarios, de montos económicos. Ese daño no se suma así. Entonces, como no se suma el daño de imagen, por ejemplo, hay que ver lo siguiente, que cuando alguien comete un comportamiento diferente a lo establecido en su reglamento de organización y funciones, va generando un daño de carácter extrapatrimonial. Y los daños de carácter extrapatrimonial también se evalúan en montos económicos, también se evalúan en montos peticionarios. Entonces, todo daño ocasionado al Estado se tiene que reparar a través de una reparación civil. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios? Para empezar, solo lo vamos a ver cuando se cometan aquellos delitos comprendidos en los artículos 382 al 401, exclusivamente en esos delitos. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar lo siguiente, por ejemplo, y esto lo vamos a plantear a continuación. Miren, el artículo 92 del Código Civil nos habla sobre, el del Código Penal, perdón, nos habla sobre la reparación civil. Reitero nuevamente, el artículo 92 del Código Penal nos habla de la reparación civil. ¿Y qué nos señala? La reparación civil se determinará conjuntamente con la pena. Es decir, impone la obligación al juez de determinar la reparación civil en caso considere responsable del delito al procesado y por ende se le imponga una pena. Sin importar si esta es una pena mínima o la máxima, lo que acá interesa es de cuánto va a acarrear un tema de contexto económico para el Estado. Reitero nuevamente, entonces ahí es necesario ver quién ingresa a poder ver los temas de daño de carácter que se ocasiona al Estado, estos tipos de daño. Si, por ejemplo, un caso en particular, una persona va a una institución del Estado, un mal funcionario público le solicita una suma de dinero a él, y esta persona le entrega una cantidad, le entrega, por ejemplo, lo ha solicitado 500 nuevos soles, de los cuales él ha entregado 300 nuevos soles, entonces obviamente hay un daño a la integridad patrimonial de esta persona que se desprendió de esa suma de dinero. Denuncia los hechos y asume competencia a las fiscalías anticorrupción. Ellos son competentes para ver estos delitos. ¿Y qué situación podemos observar? El siguiente, doctores, de que si un día cualquiera esta persona que denunció considera que es sujeto procesal y quiere ir al Estado a efecto de leer, por ejemplo, las carpetas fiscales, se le denegará el ingreso. ¿Y por qué se le denegará el ingreso? Porque no es sujeto cualificado. Pues. O sea, no es parte procesal. Entonces, se han visto muchas situaciones donde hemos tenido que decirle, pero ustedes no pueden hacer lectura de la carpeta fiscal porque ustedes no son parte procesal. Entonces nos decían, pero ¿cómo no voy a ser parte procesal si yo he sufrido el daño de carácter económico? A mí me ha solicitado 500 nuevos soles, de los cuales le di 300 nuevos soles. Entonces, obviamente que yo soy el agraviado, claro. Si nosotros lo analizaríamos literalmente, diríamos, claro, esta persona es el agraviado, pero tenemos que analizar algo más externo. Entonces, ese análisis más externo existente nos va a permitir, por ejemplo, llegar a la siguiente situación, de que cuando existe un daño, un comportamiento inadecuado por parte de un funcionario o servidor público, el que asume la competencia es la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Reitero, es la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios quienes asumen competencia. Entonces, usted, es cierto, ha tenido un perjuicio en su haber económico, pero es un comportamiento de un funcionario. Al ser comportamiento del funcionario, el que va a asumir la representación es la Procuraduría de la República. ¿No? Y en este caso será pues la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios quienes asumirán competencia y se encargarán de cosas, de qué trámite es esta Procuraduría. Primero, del monto reparatorio. Luego,
de la recuperación de algunos bienes, por ejemplo, retenidos producto de corrupción. Y tercero, coadyuvará también al tema de la investigación que está realizando el fiscal. Entonces, estos se van a tener a bien de observar cuando se menciona reparación civil. Por otro lado, tenemos que el artículo 93, por ejemplo, doctores, del Código Penal señala que la reparación civil debe comprender necesariamente lo siguiente, ¿correcto? ¿Qué debe comprender la reparación civil? Vamos a analizar a continuación qué es lo que tiene que comprender. Por ejemplo, la restribución del bien o, si es posible, el pago de su valor. Eso debe contener. La indemnización de los daños y perjuicios, por lo cual lo que nos importa en el presente análisis es centrarnos en el segundo elemento, a que se refiere la norma antes invocada, es decir, cuando señala que la reparación comprende también la indemnización por daños y perjuicios, por la cual es de suma importancia tener en cuenta lo que señala el mismo código objetivo en su artículo 101, que precisa que la reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Entonces, por ende, es que no solamente cuando se trata de reparaciones al Estado, no solamente son las reparaciones por los daños de carácter económico que se ocasionen, sino también son por los daños de imagen institucional que se da. Imagínense ustedes, mira, que una persona llamada a tener que dirigir a una institución es el que comete acto de corrupción. ¿Cómo queda la institución? ¿Cómo queda la institución? La institución obviamente queda mal. La institución queda mal porque sin lugar a dudas es una institución llamada, por el contrario, a tener que realizar una actividad adecuada, pero no realiza una actividad adecuada, realiza una actividad contraria. Entonces el daño de imagen será mayor y qué perjuicios ocasionará. Entonces hay que pedir en ese sentido una reparación, ¿correcto? De igual forma, debemos recordar que la indemnización por daños y perjuicios, como se ha dicho, no es otra cosa que la reparación civil a favor del dañado, que en este caso será el Estado. Esto es el derecho que tiene el Estado sobre el autor de una conducta dañosa, que en este caso tiene que reparar el daño causado por el delito que ha cometido, por el delito que ha cometido. Entonces vamos a ver situaciones donde el daño de carácter económico es mayor, por obvias razones, y daños de carácter económico que son pocos, incluso en tentativas, pero que también tienen reparaciones económicas altas. ¿Cómo? De la siguiente manera. Por ejemplo, les comento el siguiente aspecto. ¿Cuándo vamos a tener reparaciones de carácter económica altísimas? ¿Cuándo se va a tener reparaciones económicas de carácter grandes? Cuando hablamos de delitos de características complejas. Cuando hablamos de delitos de características complejas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los delitos de colusión, los procesos de licitación, procesos de contratación. Por ejemplo, yo les voy a decir lo siguiente. Si vemos este delito en una situación de emergencia donde hay que adquirir las mascarillas, los geles, hay que adquirir también los jabones, ¿no? Para, para la población o para los que se encuentran en la primera contingencia de lucha contra el COVID. Entonces, cuando uno hace el proceso, el estudio y se observa que sobrevalúan un precio, o sea, la mascarilla en el mercado está, por ejemplo, pongamos una cifra, 20 nuevos soles, o está 50 nuevos soles y ellos lo ponen como 55 nuevos soles, 60 y en grandes cantidades, esto obviamente tiene una mayor repercusión económica. Entonces, el daño de carácter patrimonial en un delito de colusión, situación de emergencia, será más alto por las inversiones altísimas que se van a llevar a cabo. Si hablamos de proceso de adquisición, por ejemplo, vamos a adquirir un equipo tomógrafo, vamos a adquirir un equipo de rayos X para una institución del Estado. Entonces, todo ese estudio de mercado sobrevaluado porque un equipo tomógrafo cuesta muchísimo dinero, entonces obviamente el daño de carácter patrimonial será mayor. Si hablamos cuando el Estado da partidas presupuestarias, por ejemplo, o sea, el Estado da partidas presupuestarias a los gobiernos regionales, a los alcaldes, para que estos los utilicen adecuadamente, pero ellos, lejos de utilizarlo, malversan en fondo del Estado, o se apropian incluso también de estos montos económicos, obviamente el daño de carácter económico será mayor. Y siempre, siempre en estos delitos, el fiscal hará
las pericias valorativas o las pericias contables. O sea, se realizarán pericias valorativas o pericias contables, porque estos van a estar relacionados a los daños económicos, a los daños de carácter patrimonial, correcto. Y de ahí podemos hablar de peculado, aprovechamiento indebido del cargo, colusión, malversación de fondos, que por su naturaleza generan mayor daño de carácter patrimonial al Estado, mayor daño de carácter económico a la institución del Estado. Así lo ocasionan, mayores daños de carácter económico. Sin embargo, existen tipos penales, por ejemplo, donde no necesariamente se genera un daño de carácter económico, pero sí un daño de carácter de imagen, que de la misma manera va a tener que ser solicitada por la Procuraduría como daño de carácter patrimonial. Ejemplo, si nosotros analizamos el siguiente caso, tenemos a un funcionario público que solicita, o sea, solicita a un particular suma de dinero, porque este particular, por ejemplo, se ha pasado la luz roja y le solicita suma de dinero y este particular no le entrega el dinero que está solicitando este funcionario público. O sea, no le entrega el monto pecuniario. Pero no interesará que no le entregue el monto pecuniario, doctores, no importará que no le entregue el monto pecuniario, porque la sola solicitud ya es reprochable. O sea, la sola solicitud ya viene a ser punible. El solo hecho de solicitar ya es un comportamiento contrario a norma. Es un comportamiento contrario a ley. La sola solicitud. Entonces, ahí, por ejemplo, hacer pericias valorativas, pericias contables, es por demás ilógico. No hay perjuicios. La naturaleza misma es un cohecho. Un cohecho, por ejemplo, lo pasivo propio, en la modalidad de solicitar. Entonces ahí veremos quién es el que está solicitando. Veremos el rango de la persona a quien está solicitando esta suma de dinero. Ante mayor rango existente, mayor daño de carácter económico. Si es una persona que ocupa un cargo importante dentro de la institución, por ejemplo, es un comandante, aparte es un comandante que siempre sale en los medios de comunicación, o es un alto funcionario público que sale en la prensa hablando de la institución, pero es él el que hablaba de que la institución tenía objetivos, tiene ética, es el mismo que está cometiendo un comportamiento contrario a norma, es el mismo que está realizando un comportamiento contrario a ley, el daño de carácter extrapatrimonial será mayor. El daño de carácter de imagen será mayor. Entonces, el perjuicio que se ocasiona es más. Entonces, muchos dicen, pero acá no hubo pues desprendimiento económico, ¿por qué nos está solicitando demasiada suma de monto de reparación? Ah, no, es la monto de reparación ahí es por la condición que tiene de funcionario público, ¿correcto? Asimismo, podemos señalar, doctores, lo siguiente. El artículo 11 del novísimo Código Procesal Penal establece que el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito, lo cual nos invita a pensar que el perjudicado del delito tiene la obligación, si desea obtener una deuda de reparación civil, de participar en el proceso penal. Más aún cuando la segunda parte del mismo artículo agrega, si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en un objeto civil del proceso. ¿Cómo esto se analiza? A través de los delitos de corrupción de funcionarios, señalando obviamente el artículo 11. El artículo 11 primero da una facultad al Ministerio Público. Desde el inicio de la investigación hay una facultad del Ministerio Público. ¿Y cuál es la facultad? Que el fiscal se encarga del tema de reparación, del tema punible, o sea, de la pena que se busca imponer a una persona que ha cometido un hecho contrario a norma, contrario a ley, en un primer momento, pero también se encargará del tema de reparación económica. El fiscal, sí, el fiscal también se puede encargar de eso. O sea, no solamente de la parte punible, sino también del contexto de la reparación económica. ¿Cuándo cesa esto? Cuando la parte agraviada, en este caso la Procuraduría Pública, se constituye en actor civil. O sea, si no se constituye la Procuraduría en actor civil, no tendríamos parte agraviada quien asuma, sino que sería el Ministerio Público que se encargaría, por ejemplo, de la parte de la reparación civil también, aparte del aspecto económico, ¿correcto? Entonces, ¿qué otras circunstancias se ven en esta situación?
que para que te constituyas en un actor civil tienes que tener participación dentro del proceso penal. O sea, para que logras constituirte en actor civil, tienes que tener necesariamente participación dentro del proceso penal. Sin participación del proceso penal, no podríamos nosotros señalar, por ejemplo, que tú eres la parte agraviada. Entonces, por ende, ¿qué suele suceder en las investigaciones? Cuando el fiscal inicia una investigación por un presunto delito de corrupción de funcionarios, pongamos como delito, por ejemplo, un presunto delito de concusión o de cohecho, lo que hace es notificar a los sujetos procesales, incluido la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios. O sea, notifica a todos los sujetos procesales, incluido la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué también se notifica a la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios? Para que estos se constituyan en para que estos primero se apersonan a la investigación, en un primer momento. Para que estos se puedan apersonar a la investigación y puedan constituirse en actor civil. ¿Qué pasa si no se apersona la investigación? La Procuraduría Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, hay un caso de un delito de cohecho, se notificó a todos los sujetos procesales, incluso la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, pero la Procuraduría no se constituye. Entonces, si no se constituye, si no se apersona la investigación, el Ministerio Público seguirá con sus diligencias. Si luego no logra constituirse en actor civil, la Procuraduría y tenga que hacer un requerimiento de acusación, el que va a asumir también el monto reparatorio será el mismo Ministerio Público, el fiscal anticorrupción. El mismo tendrá que asumir. Entonces, ¿cuándo cesa esto? Cuando la Procuraduría se apersona la investigación y se constituye en actor civil, ¿correcto? Ahí sí el Ministerio Público dice, muy bien, yo no me encargo ya del tema de reparaciones, porque eso es propio del trabajo de la Procuraduría, yo me encargo netamente de lo que viene a ser la labor de, como institución, de acusar por un tipo penal. O sea, solamente nos encargamos de esto. Pero no podemos ver, por ejemplo, la siguiente situación. Mira, la Procuraduría no podría actuar tampoco de mala fe. O sea, la Procuraduría, por ejemplo, no podría decir, muy bien, me voy a constituir, pero solamente al final, cuando ya el fiscal haga la acusación. No, sino que desde el mismo momento que toma conocimiento de la disposición de inicio de diligencias preliminares, está en toda la obligación la Procuraduría de tener que constituirse. ¿Correcto? Muy bien. Y vamos a ver en ese sentido algunas cuestiones del por qué analizamos esos temas de reparaciones civiles en delitos de corrupción. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los delitos de corrupción, ¿no? Para el monto reparatorio. Vamos a ver que en los delitos de corrupción, estos delitos se configuran cuando aquellos tipos penales que son cometidos por persona con condición cualificada en ejercicio de su cargo o ocasión del mismo, se buscan prevalecer sobre otras personas para tener un beneficio para sí o un beneficio para terceros. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos señalando. Y ahí es necesario tener que mencionarlo a efecto de ver, pues, sin lugar a dudas, montos reparatorios también, ¿no? O sea, antiguamente, doctores, se creía que cuando necesariamente hablábamos de corrupción, necesariamente tenía que haber monto de dinero. O sea, uno hablaba de corrupción y uno decía, no, la corrupción es monto de dinero obligatoriamente. Pero ya hemos visto que esto no necesariamente es así. No necesariamente es así. Porque puede ser de que tengamos una persona por acto de corrupción, pero solamente porque ha aceptado. O solamente porque solicitó y nunca le han entregado la suma de dinero, o cuando aceptó tampoco nunca le entregaron la suma de dinero. O sea, podríamos ver esa situación. Entonces, ahí, por ejemplo, reitero nuevamente, perjuicio de carácter económico no se encontrará, pues. Perjuicio de carácter patrimonial no observaremos. Perjuicio de carácter económico no se observará, pero sí veremos otro tipo de perjuicios al comportamiento del funcionario y servidor público. Y como ya le hemos estado señalando, estos también tendrán el carácter de ser daños de carácter patrimonial
en la categoría de daños extrapatrimoniales de imagen que se ocasiona. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver la reparación civil en esos pues delitos de corrupción, ¿no? Que ya lo hemos estado dicho de paso señalando. Vamos a ver un poco de historia ahí. Desde la caída del régimen de Alberto Fujimori, el Estado ha iniciado pues una serie de denuncias penales por delitos de corrupción. Sin embargo, desde hace muchísimo tiempo atrás se hablaba de tema de corrupción, pero no con tanto auge como en la actualidad podemos observar. O sea, sí hablábamos de corrupción, pero eran, llamémoslo así, en una menor escala. Ahora ya esto, como una bomba de tiempo, se ha despejado y es todo un boom hablar de los actos de corrupción. Entonces, el común denominador de las mismas, así como de los dictámenes fiscales y las sentencias, es el carácter de fundamentación jurídica de la reparación civil en agravio del Estado. Ello redunda en el hecho de que no se otorgan indemnizaciones o estas sean ínfimas, por no decir recibibles, por ejemplo, lo cual genera un incentivo perverso para seguir delinquiendo. La causa de este problema es el desconocimiento por parte de los operadores jurídico-penales de las nociones básicas de lo que se entiende por reparación civil, así como de la individualización del derecho no patrimonial que se lesiona aunada a la falta de criterio por el daño que se puede ocasionar. Pero esta situación nos permite, por ejemplo, a nosotros analizar el siguiente aspecto. Va a depender para ver temas de monto de reparación, la labor del fiscal, o es que monto de reparación solamente lo va a ver la Procuraduría. Y ahí vamos a ver lo siguiente. Cada uno es autónomo en las decisiones que van a tener. O sea, las decisiones son diferentes. La autonomía que se va a tener que visualizar es totalmente distinta. No son autonomías iguales, son autonomías totalmente diferentes. El fiscal investiga y su objetivo principal del Ministerio Público como ente investigador en los delitos de corrupción de funcionarios es evidenciar responsabilidades de carácter de infracción de deberes. Responsabilidades de carácter de infracción de deberes. Entonces, el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Si es un proceso de contratación, tener toda la documentación del íntegro del proceso de licitación o contratación. Eso lo tendremos que tener en la mesa, tendremos que ver todo ese expediente y analizar pues ese expediente en cualquiera de sus tres etapas, en los actos preparatorios, en el otorgamiento de la buena pro o en la etapa de ejecución contractual, tendremos que analizar todo ese expediente, ¿correcto? Esa es la labor que tiene que hacer el fiscal. ¿Citar a quiénes? Citar a los funcionarios denunciados, a los testigos para que brinden su declaración y de esta manera podamos nosotros acercarnos a la verdad de los hechos. Eso se tendrá como objetivo. Pero sobre la reparación, pues, sobre el fiscal, lo que sí, en cierta medida, tiene una conexidad con la labor de la Procuraduría, es cuando el fiscal, por ejemplo, tiene que tomar decisiones, pero estas decisiones respecto a temas patrimoniales es para poder cuajarlo en un tipo penal en concreto. O sea, es finalmente para poder subsumirlo adecuadamente en un tipo penal en concreto. Por ejemplo, doctores, hemos estado señalando inicialmente el delito de colusión. Y el delito de colusión, hemos mencionado que tienen dos párrafos, la colusión simple y la otra venía a ser la colusión agravada. Señalábamos dos párrafos, colusión simple y colusión agravada. Entonces, ¿qué es aquello que tiene que hacer el fiscal que necesariamente tiene que tener ese contenido patrimonial que le permita ahora ya, al momento de emitir un requerimiento de acusación, variar, por ejemplo, quizás una colusión simple que estaba llevando ahora para cambiarla a una colusión agravada? Y que obviamente esto va a tener bastante recuperación cuando hablamos de la parte agraviada que viene a ser la Procuraduría. Va a ser el fiscal, pues. O sea, el fiscal va a tener que hacer una va a tener que, primero, que se designe a un perito contable y se realiza una pericia valorativa, por ejemplo, o una pericia contable. ¿A efectos de qué? A efectos de evidenciar el daño de carácter patrimonial o daño de carácter económico que se está ocasionando al Estado.
sea, eso se observará. El daño de carácter patrimonial o el daño de carácter económico que se está ocasionando a la institución del Estado. Entonces, ¿y eso por qué? Si el Ministerio Público no se encarga del tema de la reparación civil, claro, no se encarga del tema de reparación civil, pero sí se tiene que encargar del tema de hacer una correcta tipificación. Entonces, si va a tener que hacer una correcta tipificación y tiene la duda entre si el hecho es colusión simple o el hecho es colusión agravada, necesariamente tendrá que hacer una pericia contable. Y si la pericia contable arroja que efectivamente hay un perjuicio de carácter económico, hay un perjuicio de carácter patrimonial, ahí la situación va a cambiar. Porque si hablamos de un perjuicio de carácter económico, de carácter patrimonial, estaremos ante un tema de colusión agravada, pues. O sea, nos encontraremos ante la figura de la colusión agravada en ese caso. Entonces, ¿en qué ayuda la realización de una pericia a la Procuraduría? Porque la Procuraduría, teniendo ahora ya el tema de la pericia contable, tendrá pues mayor certeza cuando tenga que señalar cuánto o a cuánto equivale el daño de carácter económico. ¿A cuánto equivale el daño de carácter económico? ¿Por qué? Porque, reitero nuevamente, tendrá mayor certeza en ese caso en particular, en el caso que estamos señalando, mayor certeza sobre ese tema reparatorio que se va a dar, ¿correcto? Entonces, ¿qué otra situación se podría observar cuando el fiscal también en los casos de malversación de fondos quiere realizar una pericia valorativa o pericia contable? Y esa pericia contable se arroja, no, efectivamente, acá tenemos un daño patrimonial altísimo. Esa existencia de daño patrimonial altísimo ayuda a quién? A la tesis del fiscal, obviamente, cuando se habla de imputación, pero también va a ayudar muchísimo a la tesis que está teniendo la Procuraduría, porque ellos finalmente van a solicitar un monto de reparatorio, entonces también ayuda. Entonces, por ende, que en la práctica se suele dar las siguientes circunstancias. Por ejemplo, ¿qué circunstancia podemos apreciar en el contexto práctico? El siguiente, por ejemplo, cuando la siguiente situación que se podría plasmar en estos casos, cuando el fiscal tiene su línea de investigación, pero ya formalizó la investigación preparatoria y, por ejemplo, al parecer no va a disponer una pericia contable porque ya ha pasado como 2 meses desde la fecha de la formalización, tiempo suficiente para que el fiscal hubiese dispuesto una designación de perito y posterior pericia. Entonces, ¿qué es lo que hace la Procuraduría? La Procuraduría dice, uy, parece que este perito, parece que este fiscal no va a solicitar una pericia contable. Y si no va a solicitar una pericia contable, nosotros que hemos leído ya la disposición de inicio de diligencias preliminares, para nosotros sí hay un tema de daño económico. Y nosotros somos los que solicitamos monto reparatorio. Entonces, a través de un escrito, pedirán, por ejemplo, al fiscal para que el fiscal ordene la designación de un perito y se realice una pericia. Pero esto no será pues de oficio, ¿cierto? Sino que está accionando porque la parte lo solicitó, porque la parte lo peticionó. Entonces, en pocas palabras, cuando alguien es procurador o es abogado de la Procuraduría, no se tiene que quedar pues, con el tema de los brazos cruzados, sino que también si ve que el fiscal no va a hacer una pericia contable y tú lo consideras necesario, solicitarás a través de un escrito al fiscal para que el fiscal disponga la realización de una pericia contable. O sea, no te podrás quedar callado. Es más, para poder tener certeza, siempre por ende es que las procuradurías en las declaraciones también se lo cita. Si el fiscal emite una disposición de inicio de diligencias preliminares, programa declaraciones, dentro de esas declaraciones tiene 7 declaraciones que se van a tomar, 7 declaraciones que se van a tomar. Entonces, esas 7 no solamente lo notifica a los sujetos procesales, también como sujeto procesal lo notifica a la Procuraduría. Y la Procuraduría tiene toda la responsabilidad y toda la obligación de tener que acudir. Es más, deben acudir, tienen que acudir, deberían acudir, ¿correcto? ¿Por qué? Porque solamente acudiendo, participando en las declaraciones, ellos mismos haciendo sus preguntas, cuando hay diligencia, también asistiendo a las diligencias, van a tener una mejor idea, un mejor aporte a la investigación. Y por ende van a tener un mejor resultado cuando se trata de peticionar montos reparatorios. Vamos a tener en ese sentido algunos ejemplos. Miren,
vamos a mencionar lo que dice la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. La primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, con la resolución número 05-2002-2008 Lima, del 4 de mayo de 2009, impuso solidariamente a 4 parlamentarios tránsfugas a sueldos subvencionados por Vladimiro Montesinos con el dinero del Estado el pago de 1.000.000 de soles por reparación civil derivada del delito de cohecho pasivo propio y receptación. ¿Correcto? De la misma manera, podemos señalar lo siguiente. Por ejemplo, y eso lo observamos ahorita en la otra diapositiva que también tenemos aquí en pantalla. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, con resolución número 984-2005, Junín, de fecha 7 de junio de 2005, impuso a un exdirector de un centro educativo de menores que se apoderó de $1.900.000 destinados a la adquisición de computadoras, el pago, por ejemplo, de 1.000.000 de soles por reparación civil, derivada del delito contra la administración pública peculado en el agravio del Estado y el centro educativo, pagando 500 nuevos soles a cada una de las personas que se encuentran en este centro educativo. Entonces, ¿qué observamos ahí? Que por más que hayas cometido un daño de carácter económico que para ti no debería ser en exceso, siempre van a ser mayores al perjuicio económico que inicialmente has causado. O sea, siempre van a ser mayores. ¿Y por qué van a ser mayores? Porque ya les he señalado. Por ejemplo, ahí tenemos en el segundo cuadrito que estábamos mencionando, estamos poniendo el ejemplo que yo estoy señalando en esta resolución número 984-2005, ¿no? O sea, tenemos acá un delito obviamente peculado por apropiación. Tenemos, por ejemplo, que se ha apropiado de 1.900 dólares, ¿no?, destinados a la adquisición de computadoras. Pero, sin embargo, el pago de reparación civil es superior. ¿Y por qué es superior? Porque no solamente se evalúa pago en concreto. O sea, si son 1.900 dólares, el pago de la reparación tiene que ser 1.900 dólares. No, sino que se hace toda una valoración, se hace todo un análisis y finalmente se ve los daños de carácter patrimonial que se tiene, pero los daños de carácter de imagen. Y nosotros ya estábamos mencionando que en los daños de carácter de imagen, por ejemplo, terminan finalmente sobrevaluando o inflando en varias ocasiones el monto reparatorio existente. De la misma manera, podemos ver, por ejemplo, se observa, ¿no?, que es común que las denuncias de estos delitos, en el caso que el Estado se constituya como parte civil, se pide una cantidad de dinero por todo concepto y que las sentencias también siguen ese tenor al otorgar la indemnización. Pero lo que se tiene que hacer es identificar cada uno de los daños, vale a decir, daño emergente, lucro cesante, daño a la persona, fundamentarlos y solicitar el monto reparatorio. Ello a efectos de una correcta administración de justicia en beneficio de la parte civil y de la misma sociedad. El juez penal no debe ser una suerte de adivino de las pretensiones de la parte civil en el proceso penal. A efectos de una adecuada reparación, la parte civil debe individualizar y fundamentar exactamente los daños a los cuales se le está solicitando indemnización. Este comentario es más bien un tanto crítico en el siguiente sentido cuando se habla de los temas de reparaciones. ¿Y por qué es un tanto crítico? Porque empieza mencionando los siguientes contrastes que a continuación vamos a mencionar. Es decir, señala que para poder solicitar montos reparatorios, para poder solicitar estos montos de carácter económico, lo que se tiene que hacer es sustentar del por qué también se piden estos montos económicos. ¿Por qué se solicitan estos montos reparatorios? O sea, no es suficiente decir, pido tanto monto reparatorio porque sí, sino hay que sustentarlo. Y sobre ese sustento nos señalan de que hay que pedir, por ejemplo, sobre los daños del daño emergente, del lucro cesante y del daño en persona. Pero esta labor de sustentar
reitero nuevamente, será parte de las procuradurías, porque las procuradurías tendrán que hacer esa sustentación del por qué solicitan, y ellos tienen incluso sus estándares, ¿no? Hasta qué suma es el daño de carácter extrapatrimonial, por ejemplo, porque claro, los daños de carácter patrimonial ya son más extensos. Ahora, el análisis desde la perspectiva de la responsabilidad civil nos puede conllevar a analizar lo siguiente. Tanto en las denuncias penales como en las acusaciones fiscales y en las sentencias, abogados, fiscales y jueces a veces omiten el análisis de los elementos constitutivos de la reparación civil, entendiendo que la reparación civil es un mero apéndice de la identificación del tipo penal. El análisis de la responsabilidad penal es independientemente y distinto del análisis de la reparación civil. Por ello es imperativo efectuarlo, solo con el ánimo de individualizar los elementos constitutivos de la reparación civil. Y vamos a ver, por ejemplo, estos son la imputabilidad, entendida como la capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona. O sea, eso es una figura también importante que se tiene que tener en cuenta. Es decir, es diferente, o sea, y eso por mucho tiempo lo que se entendía es que si el fiscal ya está acusando, se está acusando de un delito de corrupción de funcionarios, cualquiera sea este delito, sea colusión, peculado, malversación de fondos, tráfico de influencia, cualquiera, pero ya el fiscal ya hace una sustentación de tipo penal. Entonces, el monto reparatorio solo es accesorio. O sea, solo se decía así, el monto reparatorio solamente es accesorio, no es tan fundamental, no es tan principal, pero esta era una equivocación. ¿Y por qué era una equivocación? Por la siguiente situación que vamos a discernir a continuación. Miren, les comento. Se decía que es una equivocación por el siguiente hecho, sin lugar a dudas. El monto de reparación, ya lo hemos señalado, no es de atribución o competencia de exclusividad del fiscal. El fiscal, si bien es cierto, al inicio tiene dentro de la red de obligaciones ver tanto la parte del tipo penal que se está imputando, el análisis mismo, y también ver el tema reparatorio, el reparatorio económicamente. Esto se va a poner un fin cuando la parte agraviada se constituye en actor civil. Si la parte agraviada se constituye en actor civil, ahí pues lo que vamos a observar es que ya no hay una repercusión mayor de responsabilidad por parte del fiscal. ¿Esto a qué nos conlleva? A que esta institución, como viene a ser la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, son los que van a tener una especial participación y análisis. Estas procuradurías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios harán un especial análisis, una particularidad y no solamente se guiarán por lo que está diciendo el fiscal, no solamente se van a guiar por lo que menciona el fiscal, sino que también obligatoriamente ellos deben, y lo digo deben, porque a veces en la práctica, en algunas ocasiones, las procuradurías se ven, pero se observan en otras situaciones, pero la procuraduría tiene que estar desde el primer acto de investigación juntamente con el fiscal. O sea, la procuraduría no puede, no debe recién aparecer cuando el fiscal ha archivado o cuando el fiscal ha sobreseído una investigación, sino que tiene que participar en los actos de investigación también. Si se cita a la Procuraduría, por algo se le cita, porque si el fiscal va a hacer preguntas en una declaración de un imputado por un delito de corrupción, el abogado del imputado también hará preguntas y la Procuraduría. Pero la Procuraduría, ¿por qué? No solamente porque la Procuraduría tiene como función coadyuvar a la investigación, sino porque la Procuraduría se entiende de que está teniendo su propia línea de investigación pero relacionado a un monto económico, a un monto de carácter patrimonial. Entonces, es diferente. Por ende, es que a niveles de juicio también existen objeciones en cada uno de estos casos. A veces la parte imputada rechaza, acepta la responsabilidad penal, pero rechaza el tema pecuniario, el tema económico. Es decir, dice, señor juez, yo estoy de acuerdo con la imputación penal que me está haciendo el fiscal, pero no estoy de acuerdo con el marco del carácter patrimonial, porque me parece un exceso. Y esto obviamente si fuera unánime, diríamos, pero no, si está de acuerdo bien con la imputación, también esté de acuerdo con la reparación. No lo dividas. Claro, eso sería lógico, pero sin embargo estamos señalando
de que son autónomos. Son autónomos en análisis. Por eso nos dice que la imputabilidad, entendida como la capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por los daños que se ocasionan. Asimismo, vamos a observar lo siguiente. La ilicitud o antijuricidad vale decir la constatación que el daño causado no está permitido por el ordenamiento jurídico, el factor de atribución, o sea, el supuesto justificante de la atribución de responsabilidad del sujeto, el nexo causal, concebido como la vinculación entre el evento lesivo y el daño producivo, el daño que comprende la consecuencia negativa derivada de la lesión de un bien jurídico tutelado. Entonces, por ejemplo, estos son autónomos por parte también de la Procuraduría. Sobre el bien jurídico tutelado, en este tipo de delitos y su correspondencia con el derecho de la persona jurídica estado lesionado. Vamos a ver lo siguiente a continuación. Por ejemplo, se observa que el titular del bien jurídico de la administración pública o el Estado, así es, interesante destacar que si bien el derecho penal toma a la administración pública como objeto de la tutela en su dimensión objeto material, es decir, como actividad funcional, sin embargo, es el Estado como órgano global y la diversidad de instituciones que existen quien asume la titularidad del sujeto pasivo. Se produce así el fenómeno de la integración de los dos ámbitos de la administración pública a través del derecho penal. En ese orden de ideas, lo que nos dice a nosotros es que por un lado, siempre en un proceso penal, observaremos el marco de reparación económica y por el otro lado, observaremos el tema de carácter penal existente. Entonces, ese sujeto pasivo también nos pone de manifiesto lo siguiente, que no necesariamente va a ser una Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios. Es decir, no necesariamente una Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios asumirán esa responsabilidad. Porque pongámonos lo siguiente, hoy en día los casos se pueden dar a través de los informes de control de la Contraloría de la República, cuando ellos realicen los diferentes hallazgos por las distintas cuestiones que se suelen dar, o sea, hallazgos en el sentido de irregularidades o presuntas irregularidades en un proceso de contratación, en un proceso de licitación, y ellos remitirán los famosos informes de control. Pero si ellos emiten los famosos informes de control, ahí, por ejemplo, ya no será la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios quienes serán considerados como parte agraviada, sino los que ingresarán en representación de los intereses del Estado será la Contraloría. La Contraloría asumirá esa participación como parte agraviada. Y lo mismo sucede, doctores, cuando hablamos, por ejemplo, que el hecho es denunciado por la Procuraduría de una institución. Por ejemplo, una municipalidad, Municipalidad X. Municipalidad X, la Procuraduría se da cuenta de que ciertos servidores públicos son personas que están haciendo un comportamiento contrario a norma, contrario a ley, porque están utilizando indebidamente bienes del Estado. Ellos, si denuncian a la Fiscalía Anticorrupción estos hechos, ya no tendrá competencia la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios, sino que el que asumirá la competencia es la Procuraduría de esta institución. Ellos son los que asumen la competencia. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estado señalando, lo hemos estado mencionando también. Hemos visto que asumen competencia, lo que viene a ser, en este caso, procuradurías de instituciones que ven que sus funcionarios y servidores públicos realizan un comportamiento contrario a norma. ¿Qué derecho, vamos a ver ahorita, qué derecho no patrimonial del Estado se lesiona? ¿Qué derecho no patrimonial? La responsabilidad civil deriva de los delitos de corrupción en agravio del Estado, implica a nivel no patrimonial un daño a la persona, concretamente una lesión de derecho a la entidad del Estado, a la identidad institucional. Ya hablábamos, pues, en este caso, de los daños de carácter patrimonial. Nociones finales en ese sentido.
Dentro de las nociones finales, lo que nosotros podríamos mencionar son los siguientes aspectos. Por ejemplo, siempre en un proceso penal, por un lado vamos a tener al Ministerio Público, quien se va a encargar de los temas de reparación de carácter económica, de los temas de reparación de carácter, económica, y otro que se va a encargar sobre los temas punibles. Entonces, los roles hoy en día son bien diferenciados, los roles son distintos. Tu Ministerio Público te encargas de una investigación, pero con el objetivo de hallar bien la culpabilidad o la absolución de esta persona, o sea, que esta persona no es responsable de un delito, pero vas a tener que tener la función acusadora. Pero tú como Procuraduría también harás una investigación. No es que la Procuraduría no hará o no realizará una investigación. También realizarás una investigación, pero en este caso tu objetivo será distinto. Tu objetivo será diferente porque el objetivo que vas a tener es ver los temas de repercusiones de carácter patrimonial. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo para el Ministerio Público. Muchísimo cuidado. Y les comento ahí lo siguiente, ¿no? Para ir teniendo ideas a manera de ejemplo los siguientes acontecimientos. Por ejemplo, resulta, les cuento un poco, que esta es la historia de un asistente en función fiscal. El asistente en función fiscal ingresa a laborar a una fiscalía anticorrupción. Ingresa a laborar, ingresa a trabajar a una fiscalía anticorrupción. Va a realizar sus labores, sus trabajos en la fiscalía anticorrupción. Y resulta que de manera genérica le habían dicho pues que tú te vas a encargar del tema de notificar siempre como parte agraviada a la Procuraduría. Entonces él tenía en su mente, perfecto, yo me voy a encargar siempre de notificar a la Procuraduría porque ellos son partes agraviadas, o sea, parte agraviada. Tenían el chip eso, que la parte agraviada era la Procuraduría. Pero nadie le había dicho de que no siempre la Procuraduría asume responsabilidades por los daños de carácter patrimonial, o no necesariamente ellos se van a constituir en actor civil o se van a personar, sino cuando se trata de informes de control, será la Contraloría. O cuando se trata de informes o denuncias de procuradurías de instituciones del Estado, serán esas procuradurías quienes serán parte agraviada. Entonces resulta que como le habían señalado, de que siempre hay que notificar a la Procuraduría, viene un informe de control, y este informe de control que se califica en un inicio de diligencias preliminares, porque se logra calificar así como inicio de diligencias preliminares, se le notifica, mira, mucha atención, se le notifica a la Procuraduría. Y adivinen qué hace la Procuraduría. La Procuraduría la notifican y se constituye, la Procuraduría se constituye a la investigación, se apersona a la investigación, posteriormente se formaliza y se constituye en actor civil. Y ahí ya tenía cerca de un año la investigación, hasta que resulta que en una oportunidad viene pues el abogado de la Contraloría y el abogado de la Contraloría dice, pero quiero conversar con el fiscal porque ya ha pasado bastante tiempo y la verdad no me han notificado. Quiero saber por qué todavía no hubo una notificación a mi persona. Y ahí se dan cuenta de la siguiente circunstancia, que se había notificado mal. ¿Y esto por qué? Porque así hablemos de reparaciones de carácter civiles, no siempre la Procuraduría asumirá competencia. Si no, reitero nuevamente, cuando se trata de informes de control, cuando se trata de informes del control, el que asumirá como parte agravada será la Contraloría. Y en los otros casos, asumirán las procuradurías de cada una de las instituciones. ¿Qué pasó en este caso en concreto? Obviamente hubo un error por parte del Ministerio Público, pero también hubo un error por parte de la Procuraduría Pública, porque ellos fácilmente hubiesen rechazado, ellos hubieran dicho no me constituyo, y también hubo un error de parte del juez, porque el juez obviamente sabe qué circunstancias realmente una persona se puede constituir en actor civil. En este caso, todos habían dejado pasar esa situación. Lo que se tuvo que hacer es pues dejar sin efecto la constitución en actor civil por parte de la Procuraduría, y el que tenía que asumir ya acá esta responsabilidad tenía que ser la Contraloría de la República en ese caso en particular, ¿correcto? Estimados doctores, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra exposición del día de hoy en este diplomado en Delito contra la Administración Pública. Mi agradecimiento a cada uno de ustedes que nos han estado acompañando en la disertación de la clase del día de hoy. Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, doctor.